Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar la parte de la inclusión del multiplicador de población finita cuando estamos en muestras pequeñas, que significa n menor que 30 para la estimación por intervalos. En los casos que se conoce el tamaño de la población, es necesario utilizar el multiplicador que ves aquí, donde n mayúscula es el número de elementos en la población y n minúscula es el número de elementos que forman la muestra. Si la división o fracción de número de elementos en la muestra entre el número de elementos de la población es menor que 0.05, este multiplicador no se usa. Vamos a ver el ejemplo. Dice, los trabajadores de una empresa quieren obtener un incremento al apoyo que reciben de 45 pesos semanales para gasto de transporte. El representante sindical de los 250 trabajadores de la empresa indica a la gerencia que el promedio de gasto en transporte es mayor que en la actualidad. La gerencia lo sabe, por lo que toma una muestra aleatoria de 16 trabajadores para determinar el nuevo nivel de gasto y proponer así un incremento en ese apoyo. Los datos de gasto en pesos de estos trabajadores fueron, o sea, de los 250 trabajadores de la empresa, que significa que todos los miembros de la empresa, todos los trabajadores son 250, se conoce el número de elementos en la población, pero de esos 250 se toma una muestra pequeña. ¿Por qué? Porque es menor que 30. Y estos son los datos de estos trabajadores. ¿Okay? Entonces, la gerencia quiere proponer un incremento con base en un intervalo de confianza del 90%. ¿Qué puede proponer la gerencia al sindicato? Entonces, paso número 1. Número de elementos en la muestra son 16. Lo dice el problema. Como se habla de una empresa que tiene en total 250 trabajadores, entonces sí se conoce el total de elementos. El total de elementos en la empresa son 250. ¿Sí? Entonces, 250 es el tamaño de la población, la muestra que se toma, 16, menor que 30. Y estos son los valores de los gastos de los 16 trabajadores. El intervalo de confianza, 1 menos alfa, es igual al 90%. Aquí está, intervalo de confianza, 90%. ¿Qué puede proponer la gerencia al sindicato? Entonces, cuando es el intervalo de confianza de 90, implica un alfa, nivel de significancia de 0.1 o 0.10, ¿sí? Entonces, esta es la probabilidad de que el promedio sí esté dentro del rango o intervalo, ¿sí?, que vamos a dar, y alfa es la probabilidad de que no esté el promedio dentro del intervalo que vamos a dar. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. De nueva cuenta, vamos a trabajar y como se hizo en un video previo, se puede calcular el promedio, que significa sumar todos los valores de los gastos de transporte y dividir entre el total, que sería 16. La desviación estándar muestral la puedes calcular con Excel, ¿sí? Con el comando igual dest.m, ¿ok? Y seleccionando los datos que estás trabajando. Entonces, fíjate bien, yo me voy a regresar aquí y voy a colocar esta información, tal cual, la voy a colocar en Excel. Tengo aquí ya Excel abierto, voy a borrar esta información, ¿ok? Entonces, yo voy a seleccionar, borro la información que tenía y traduzco o traslado los datos 60, 64, 65, 60, 64, 65. Ok, son los primeros tres. Lo hago desde cero para que veas cómo se ejecuta. 58, 64, 58, 64, 58, 57, 58, 57. Continuamos. 65, 59, 65, 59. 63, 61, 63, 61. 64, 59, 64, 59. 51, 63, 62. 51, 63, 62.
¿sí? 51, 63, 62. Tenemos entonces la información, dice que el promedio debe dar 60.81, aquí está marcado, el promedio debe de dar 60.81, desviación estándar 3.75. Como se mencionó, el total de elementos en la población son 250, la muestra que se toma son 16. Recordar, los grados de libertad se calculan como, para la distribución T, los grados de libertad es igual a n-1. Que en esta ocasión son 16 elementos menos 1. Entonces, por eso los grados de libertad son 15, 1 menos alfa es 90%. Entonces, yo voy a calcular, como te decía, el promedio y la desviación estándar en Excel. Otra vez, para el promedio, simplemente escribo así, promedio, ¿ok? Y selecciono los datos en este sentido, a los cuales quiero calcularles el promedio. 60.81, vamos a ver, 60.81 como se muestra aquí. 60.81. Con que tomes un par de decimales es suficiente en este caso. Entonces yo procedo a calcular a continuación la desviación estándar. ¿Qué escribo? Escribo est.m porque estoy trabajando una muestra de 16. Ojo, aunque se conoce que son 250 empleados, no se les preguntó a todos, solo a 16. Por eso utilizo desest, desviación estándar de la muestra. Cierro paréntesis y tengo la desviación estándar de 3.74. Entonces yo voy acá y aquí está redondeado a 3.75. ¿Por qué? Porque en mi problema es 3.7455. Si yo le digo a Excel que me reduzca la cantidad de decimales, fíjate cómo en este paso, observa, le dije redúceme los decimales y cuando me deja solamente 2, me redondea a 3.75, que es lo que está pasando en ambos casos. Mira, aquí no redondeó porque el siguiente número es un 2. Cuando el decimal es, o el número es de 5 hacia arriba, el inmediato hacia la izquierda se queda, sube, perdón. Cuando un número es menor que 5, el que está a su izquierda se queda como está, como es el caso de aquí. Aquí 3.75, desviación estándar y promedio. Así lo puedes sacar rápidamente en Excel. En caso de que no puedas calcular o no puedas utilizar Excel, te muestro las formulitas que puedes utilizar para la desviación estándar muestral. Aquí está la desviación estándar muestral. La sumatoria, elevas cada dato al cuadrado, ¿sale? Sumas todos, divides entre n-1 y a eso le restas n, el número de elementos en la muestra, por el promedio al cuadrado, entre n-1. Todo eso va dentro de la casita y le sacas raíz. Esto lo puedes hacer a mano también. Entonces, vamos a continuar. En ese sentido, ya que tenemos el promedio calculado en Excel, la desviación estándar muestral en Excel, 250 es el tamaño de la población, n es igual a 16, 16 elementos de la muestra, los grados de libertad, insisto, es n-1, son 15, 1 menos alfa, nivel de significancia 90. Al ser un nivel de significancia 90, entonces en automático alfa es igual a 0.10. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, recordando, la distribución T se asemeja a la distribución normal, el área o región de aceptación está aquí, el área no sombreada vale 0.10, pero como es simétrica, aquí debe ser alfa sobre 2 y aquí debe ser alfa sobre 2. La parte no sombreada, digamos, debe valer alfa sobre 2 en ambos lados. Entonces, divido 0.10 sobre 2 es 0.05. Cuando nosotros vamos a nuestra tabla de la distribución T, aquí tenemos los grados de libertad, como esta primera columna. Los grados de libertad, recordar, eran, aquí están, los grados de libertad eran 15. Entonces yo voy a la eje horizontal donde se sitúa dicha cantidad de grados de libertad. Y el alfa sobre 2 me dio 0.05. Entonces yo voy donde dice alfa sobre 2 y voy al 0.05. Donde se encuentran estos dos es 1.753. Ese es el parámetro T que yo voy a utilizar en mi proceso. Con toda la calma del mundo, tú puedes hacer las anotaciones pertinentes para este ejercicio. Una vez que ya tenemos esta información, analizamos la fracción. Número de elementos en la muestra entre el total de la población, 16 entre 250, me dio 0.064. Como el criterio dice que el factor, ¿sale? De corrección de población finita
este factor de corrección se debe usar cuando, o no se debe usar, perdón, cuando la división sea menor que 0.05, lo que significa que si la división es más grande que esto, sí se debe de usar. Entonces yo analizo dicha división y me queda que sí es mayor que 0.05, entonces sí se debe de usar el factor de corrección, que va en multiplicación con la parte derecha. Entonces el promedio que sacamos con Excel fue 60.81, el valor de t que sacamos de la tabla 1.7531, la desviación estándar muestral que sacamos con Excel fue 3.75. La raíz del número de elementos en la muestra fue raíz de 16. Y el factor de corrección, recordar, n es el total de la población menos el tamaño de la muestra. N, 250 en este ejemplo, menos 1. Hacemos las operaciones pertinentes, todas las operaciones, hacemos primero lo que está aquí adentro, 250 menos 16, entre 250 menos 1, hago la división y luego le saco raíz. Después multiplico por lo que salga de esta división y al final por 1.753. Lo que salga aquí, lo que salga de toda esta operación, se lo vamos a sumar y a restar. O sea, va a ser 60.81 más menos lo que salga de toda esa cuenta. Así. Y después de hacer las operaciones, resulta que 60.81 más lo que resulta de la operación subrayada en rojo da 62.4 y 60.81 menos lo que da en lo subrayado en rojo da 59.22. ¿Qué significa? Que el promedio, en esta ocasión en el problema, es el promedio del gasto en transporte, se sitúa entre 59.22 y 62.4 pesos, con una probabilidad de que realmente ese gasto se sitúe entre estos dos valores con una probabilidad del 90%. Algo así como pensar que 90 de cada 100 trabajadores en promedio van a gastar desde 59.22 a 62.4. 90% de 100, el 90% va a gastar entre estos dos. Entonces la empresa puede proponer un incremento de apoyo a transporte de un valor que se sitúe entre estos dos. Y puede ser, por ejemplo, 61. ¿Sí? Sería en esencia, pues básicamente la mitad, ¿no? Más o menos la mitad entre estos dos, ya que está 90% segura de que el verdadero gasto se sitúa entre estos dos. ¿Sale? Bueno, espero que haya sido de utilidad. Agradezco tu atención y esto fue el factor, ¿sí?, de multiplicación, de multiplicador de población finita para muestras pequeñas en la inferencia por la estimación, perdón, por intervalos basados en la distribución T.